Esta será una breve exposición acerca del núcleo geniculado lateral para la materia de seminario de neurobiología conductual. El circuito del tálamo es uno de los ejemplos más estudiados y mejor comprendidos de conectividad funcional en el cerebro. Y hay dos beneficios principales para entender este circuito en particular. El primero y el más básico es básicamente revelar cómo funciona la circuitería del núcleo geniculado lateral para que así este conocimiento se cree que puede aplicarse para todo el tálamo con algunas modificaciones y por lo tanto pues proporciona ideas generales sobre el funcionamiento global del tálamo. Segundo, los principios del circuito que se pueden apreciar en el núcleo geniculado lateral pueden aplicarse a otros circuitos cerebrales. El núcleo geniculado lateral está compuesto por tres tipos de células, donde a su vez una de ellas está compuesta por dos subtipos. La célula de relevo recibe la información directamente de las células retinianas y las envía a la corteza visual. Los tres tipos básicos son las células de clase X y Y, las interneuronas y las células localizadas en el núcleo reticular talámico. Estas células reciben información de diferentes células ganglionares que también se conoce como X y Y. Por lo tanto, estos flujos de información corren en paralelo hasta la corteza visual. El neurotransmisor excitatorio para estas células de relevo es el glutamato, mientras que la interneurona para inhibir el neurotransmisor será GABAminérgico. Las células X mantienen la mayor información retiniana que es filtrada a través de la tríada de los glomérulos, mientras que Y tiene un patrón más simple de entrada retinal. Las interneuronas tienen la capacidad de mantener una circuitería de entrada y salida diferentes operando en su axón y dendritas. Así, estas terminales dendríticas son tanto presinápticas para las células de relevo como postsinápticas para las entradas retinianas o del tronco encefálico. Con algunas excepciones, la proporción de células de relevo e interneuronas en todo el tálamo y en todas las especies de mamíferos es aproximadamente de 3 a 1. Y finalmente, la célula ubicada en el núcleo reticular talámico es una capa de neuronas adyacente al tálamo y a través de la cual pasan todos los axones talamocorticales y corticotalámicos. Es otra de las células inhibidoras local GABAérgica. Las características generales del circuito. El circuito general del núcleo geniculado lateral también muestra las principales entradas a las células relevo. Además de la entrada retiniana, que representa la información transmitida a la corteza, hay varias otras entradas. Estas incluyen entradas inhibitorias de interneuronas y células del núcleo reticular talámico, una entrada glutaminérgica de retroalimentación desde la corteza visual y diversas entradas de células dispersas en el tronco cerebral. Este último grupo representa principalmente entradas colinérgicas, pero también hay entradas de células serotoninérgicas, noradrenérgicas e histaminérgicas en el tronco cerebral. En la figura que se ve en este momento se muestra una vista más detallada de cómo estas entradas inervan las células relevo. Note que los diferentes tipos de entrada inervan diferentes partes del árbol dendrítico. Así, las entradas retinianas del tronco cerebral y de las interneuronas inervan a las dendritas proximales, mientras que las entradas corticales y del núcleo reticular talámico inervan las dendritas distales. Por lo general, se cree que cuanto más distal sea la entrada, menos efectiva será debido a las propiedades de la transmisión electrotónica, pero esto asume propiedades pasivas del cable de las dendritas de la célula de relevo y este es un problema para lo cual no hay suficiente información relevante disponible donde podamos contestar estas preguntas. Por lo tanto, la importancia de la distribución diferencial de las entradas sinápticas en los árboles dendríticos de las células relevo aún está por determinarse completamente. Una diferencia entre las células X y Y es la relación de las entradas triádicas en los glomérulos observada de las células X, pero no en las células Y. También se puede observar que los axones de las interneuronas, cuya salida está dominada por la entrada X retiniana, inhiben tanto a las células de relevo X como a las Y, por lo que el nivel del núcleo geniculado lateral hay una mezcla inhibitoria de estas vías. Cabe destacar que la figura que estamos viendo en este momento representa cada tipo de entrada en números aproximadamente proporcionales. Cada célula de relevo recibe aproximadamente 5.000 entradas sinápticas.
De estas, alrededor del 5% son de origen retiniano y la mayoría de las restantes se dividen aproximadamente por lo igual entre fuentes corticales del tronco cerebral y GABAérgicas locales. Finalmente, aproximadamente el 5% no puede identificarse como uno de estos tipos principales. Los conductores y modeladores, o también llamamos drivers y moduladores, a primera vista las proporciones anteriores que se dijeron de diferentes entradas a las células relevo parecen bastante sorprendentes porque la información principal a transmitir es retiniana y sin embargo, esta solamente comprende el 5% de la entrada sináptica. Aunque pequeña en número anatómico, la entrada retiniana es sin embargo bastante fuerte para impulsar las células relevo, por lo que nos referimos a esto como la entrada conductora. Si la entrada conductora retiniana representa la principal información a transmitir, ¿cuáles son y qué pasa con las otras entradas no retinianas? Estas se han agrupado como moduladoras porque su principal función parece ser la de modular la transmisión retinogenicular. Las entradas conductoras retinianas y moduladoras no retinianas se pueden distinguir según varios criterios, pero los principales son los siguientes. Las entradas conductoras tienen sinapsis grandes y poderosas, mientras que las entradas moduladoras son pequeñas y débiles. Las sinapsis conductoras tienen una alta probabilidad de liberación y producen grandes potenciales postsinápticos excitatorios, o PSP, con depresión de pulsos emparejados, mientras que las sinapsis moduladoras generalmente tienen una baja probabilidad de liberación y producen pequeños PSP, o potenciales postsinápticos inhibitorios en su defecto, con esta facilitación de impulsos emparejados. Las sinapsis conductoras activan solo receptores ionotrópicos, principalmente AMPA, pero también NMDA, mientras que las sinapsis moduladoras además activan receptores metabotrópicos, es decir, receptores metabotrópicos de glutamato para la entrada cortical y receptores GABA para la entrada de interneuronas y el núcleo reticular talámico, receptores muscarínicos para la entrada del tronco encefálico. Las triadas y el glomérulo son otra parte importante del circuito del núcleo geniculado lateral. Se le llama triada porque conecta a través de la sinapsis tres elementos. La triada lo más común es que involucra una sola terminal retinal que conecta tanto con dendritas de una interneurona y una célula de relevo X, tanto con el terminal dendrítico de la misma célula X. Todos estos contactos triádicos están contenidos dentro de un glomérulo, que es así un sitio de interacción sináptica compleja que involucra entradas a células X. Las células Y generalmente carecen de entradas triádicas o glomérulos, por lo que esto parece ser una variante como en el círculo talámico. Lo que hace aún más distintivo al glomérulo es el hecho de que toda la estructura sináptica está contenida dentro de una única vaina glial. Conclusión. El rol específico del núcleo geniculado lateral es aún un misterio por resolver completamente, pero estudiando sus mecanismos sinápticos se pueden llegar a diferentes hipótesis. Los datos e información recabada hasta el momento indican que, al formar parte del tálamo y ser un relevo hacia la corteza, su función tiene mucho que ver con procesos ejecutivos como atencionales y de distintos comportamientos. El complejo mecanismo hace difícil la tarea de ser más específicos, pero aún falta mucha investigación, sumado al hecho de que las lecturas hacen referencia al estudio en gatos, aunque todo lo anterior descrito parece aplicar a la mayoría de los mamíferos.